Bueno, decíamos que la perspectiva caballera y militar, si tenemos un cubo, son iguales, pero lo que varían son los ejes, ¿no? Entonces, fijaros que el eje Z vertical hace que esta cara esté aquí en verdadera forma. Lo veo el cuadrado tal cual, ¿no? Pero si lo giro así y digo que este es el eje Z, tengo una caballera, o también aquí, si digo ahora que este es el eje Z. Entonces, como la perspectiva es la misma y lo que varían los ejes, aquí puede parecer irrelevante cambiar los ejes, pero si hacemos un dibujo no lo es, y lo vemos aquí, ¿no? Si nos fijamos, aquí tenemos el cuadrado en verdadera forma y podemos ver aquí bastante preciso el tejado con la claraboya en esta parte. Aquí la claraboya la veríamos peor, ¿no? Mientras que aquí la fachada la vemos muy bien, o sea que la caballera me sirve para mostrar la cara frontal, pues por ejemplo esta cara vertical, ¿vale? Mientras que aquí me sirve para, por ejemplo, mostrar una terraza de una casa. Entonces, cuando quiera hacer la parte superior de la casa, cojo la militar. Cuando quiera hacer la fachada más nítida y más detallada y en verdadera forma, voy a coger la caballera, ¿vale? Entonces, si quiero dibujar en la casa, pues una terraza, pues la terraza, por ejemplo, tiene esta forma y la puedo ver con mucha precisión en perspectiva militar, ¿vale? Aquí la veo mucho mejor, ¿de acuerdo? Ahora bien, si lo que quiero es dibujar aquí la fachada, entonces lo que necesitaré es dibujar eso en perspectiva caballera, y entonces la fachada aquí la veo muy clara, ¿no? Porque veo en verdadera forma ventanas que están en la parte anterior de la casa, ¿vale? Bueno, entonces, cuando me interesa la parte superior, cogeré la militar. Cuando me interesa que esto esté en verdadera forma, por ejemplo, como hicimos con la hélice, aquí eran circunferencias. Si tengo que hacer esto en perspectiva caballera hubiera sido complicado, porque al estar el cubo de esta manera, de repente todas las circunferencias se convierten en elipses. Entonces, si son elipses, son más difíciles de dibujar que esto, que lo hago con arcos de circunferencia, ¿vale? Entonces, tengo que saber en cada momento qué perspectiva es más adecuada y más fácil para dibujar el objeto que quiero dibujar y bajo qué punto de vista, ¿vale? Entonces utilizaremos la militar. La cara de arriba está en verdadera forma. Aquí no hay ninguna en verdadera forma, ¿no? Porque el tejado tiene pendiente, pero si aquí, por ejemplo, hubiera una terraza, pues sí que estaría aquí en verdadera forma este cuadrado, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿vale? Que una terraza así de pequeña sería algo absurdo, pero bueno, habría que hacer también aquí la salida a esa terraza, ¿no? Y aquí poner la puerta, etcétera, ¿no? Y luego poner aquí una especie de balconcillo. Pero bueno, quiero decir que aquí lo único que estaría en verdadera forma, pues sería esta forma plana, ¿vale? Entonces, visto desde arriba, en verdadera forma, militar. Visto frontalmente, en verdadera forma, caballera. Eso no quiere decir que de repente haya ahí cantidad de planos que no estén en verdadera forma, pero como veis esta cara aparece en verdadera forma, o en estas dos se ve también, o en estas dos se ve la parte superior. O sea que si quiero mostrar la terraza, pues haré aquí la militar, y aquí por ejemplo con unas escaleras hacia el interior de la casa, ¿no? Lo veo muy bien aquí no vería nada. Si coloco aquí la terraza, ya no voy a ver ese hueco, ¿no? Entonces vamos a saber en qué momento debemos coger una perspectiva o la otra, ¿vale? Y son muy sencillas porque fijaros que partimos de la verdadera forma. Luego haremos otra sonometría que ya no hay ángulos de 90 para dibujar el cuadrado y será algo como esto, que será la sonometría. Aparte de ello, en esta las distancias van a ser más difíciles de calcular, no como en estas dos, ¿vale? Que aquí simplemente ponemos la reducción y aquí la reducción. Aquí recordad, la reducción, si esto es igual que esto, pero aquí aparece la mitad, quiere decir que la reducción sobre z es un medio, ¿vale? Mientras que aquí la reducción la ponemos sobre la dirección de este eje y, ¿vale? Y por último teníamos la escala, que decíamos que si esto medía 3 metros, bueno, teníamos que aquí son 2 centímetros, entonces 2 centímetros corresponde a 300 centímetros, hay que poner las dos en las mismas unidades, y tamaño de dibujo dividido entre tamaño real es la escala, o sea que si simplificamos es 1 partido 150, ¿vale? Bueno, pues esas serán las diferencias entre la militar y perspectiva caballera. Dos tipos de perspectivas cilíndricas, o sea, hechas con proyecciones mediante paralelas y de forma oblicua. ¿Y por qué oblicua? Porque si cogemos un cubo y lo proyectamos de forma oblicua, imagina los rayos del sol que provoca esta sombra, pues provoca esta figura, una pared frontal proyectada sobre este plano,
y luego estas caras aparecen oblicuas, ¿no? Por eso es una proyección hecha con paralelas mediante líneas oblicuas. Se dice cilíndrica y oblicua, ¿vale?